Hola, ¿qué tal? Yo soy Ram, bienvenidos a estas las pláticas del Gita, ya en este último capítulo, el capítulo 18, que lo vamos a seccionar en varias partes para que quede un poquito más claro. Yo estoy aquí a media luz, pero muy contento de compartir con todos ustedes aquí desde Ashram Rama en Cuncunún, en Yucatán, esperando que algún día pues puedas acompañarme y que también en estos videos y en todo lo que estoy haciendo a través de las redes sociales, pues vayas viendo un poquito la evolución de pues este lugar mágico y en qué se va a convertir. Vamos a empezar con el capítulo número 18, justo para que me alcance el tiempo, ¿no? Porque pues sí es como estar trabajando aquí a media luz, es un poquito complicado, pero luego con mucho gusto y pues para que esto llegue hacia ti. Hay veces que el universo nos complica un poquito las transmisiones, un poquito las grabaciones, pero bueno, se hace lo posible para poder estar pues en esto, ¿no? Que me apasiona, que me gusta y pues sobre todo es una forma de agradecerte a ti que me ves, que me sigues y que estás muy interesada también en conocer pues toda esta información que el Gita tiene para nosotros. Vamos a empezar con este capítulo número 18, que básicamente nos dice, en verdad, yo te prometo que tú llegarás a mí. Es una promesa que Dios nos hace a todos los devotos, a todos los practicantes de yoga, a todos los practicantes de un tema espiritual de alguna u otra manera. Eso es lo que Dios nos dice a todos. Y los primeros capítulos nos hablan sobre la renunciación, el arte divino de actuar en el mundo sin egoísmo ni apego. Y ojo, este capítulo es una conclusión del Gita, entonces encontraremos una explicación muy resumida de todo lo que hemos venido viendo y todo lo que se ha expuesto en los capítulos anteriores. Entonces esto es bastante interesante porque es como recordar un poquito, ya con nueva información, ya con toda esta historia, ¿no?, que hemos tratado como desenmarañar por ahí. Y vamos con la estrofa número 1 que nos dice así: Arjuna dijo a Shri Krishna: oh Hrishikesha, oh señor de los brazos poderosos, oh destructor del demonio Keshi, deseo conocer el verdadero significado de Sanya, la renunciación, y también de Tyaga, la renuncia a los frutos de las acciones, y asimismo en qué se diferencian entre sí. Y entonces esta parte de la renunciación que hemos venido arrastrando en diferentes capítulos, que hemos ido viendo un poquito a qué se refiere pues esta parte de renunciar, que tiene que ver con deseos, acciones y apegos que obstaculizan el progreso del alma. Este es el compendio del mensaje del Gita, es decir, cómo nos desapegamos de las acciones, qué es lo que nos reencarna, qué es lo que nos trae aquí y ahora una y otra vez. Esta estrofa es una petición a Dios en su forma de conquistador de los sentidos, de las fuerzas internas y externas y destructor de la ignorancia. Es un llamado del buscador para que elimine la inquietud que a veces se presenta en nuestro camino. A veces no sabemos por qué ni hacia dónde tenemos que ir, pero bueno, esto o esta estrofa también nos enseña un poquito, ¿no?, de todo este mensaje, y que incluso una persona como Arjuna también se enfrenta a este tipo de decisiones, ¿no?, a este tipo de cosas por ahí. Ahora, la estrofa número 2 nos dice así: el bendito Señor dijo, los sabios llaman sanyasa a la renunciación a todas las acciones que se llevan a cabo con algún deseo, y declaran que tyaga es la renuncia a los frutos de las acciones. Y aquí nos diferencia estas dos. Aclara los dos aspectos de la renunciación, que es sanyasa y tyaga. Estos dos conceptos indican la acción de prescindir de los objetos y de las actividades mundanas, básicamente. Sanyasa significa el abandono de los deseos y motivos egoístas que son los usuales instigadores de las acciones. El egoísmo es lo que nos emprende a realizar una acción. Ahora, independientemente que sea el egoísmo o esta acción de complacer a Dios, el siguiente punto de desapego es tyaga, que es el desapego a los frutos o resultados que producen las acciones y no identificarse con ellos. Cuando yo hago un video como este, tengo o puedo tener un deseo egoísta, reconocimiento, más likes, etc. Ahora, si he logrado superar ese primer obstáculo y decir, ok, lo estoy haciendo porque es una misión que Dios me encomendó, viene el segundo obstáculo, que es la renuncia a los frutos o a los resultados.
Como resultado, yo quisiera que este tipo de programas lo vean miles de personas, cientos de personas o miles de cientos de personas. O tal vez lo que estoy buscando es que se me reconozca, o el fruto de las acciones quisiera una retribución económica, o que el universo me retribuya a través de poder conseguir y lograr un objetivo, que es mi ascenso espiritual. Entonces, el siguiente paso, si es que logré, ¿no?, en este caso, hacer este video, ¿no?, porque es una misión que Dios me encomendó, el siguiente paso sería tratar de desapegarme del resultado, que a lo mejor gusta, que a lo mejor no gusta, que a lo mejor hay muchas personas que lo ven, hay muchas personas que lo comparten o no. Y también pues el fruto de las acciones, es decir, si este video llegara a tener en mí pues un ingreso muy grande a mi cuenta bancaria, bueno, incluso desapegarme de ello, ¿no? Que eso lo vuelve difícil. No es renunciar a las acciones mismas. El estado de inacción es más bien el punto culminante de toda nuestra práctica espiritual, que es el abandono interior de la identificación con el ego, es decir, aquello que el ego quiere o que está buscando hacer, que es comprender que Dios es el único hacedor. Ahora, el sannyasin y el tyagi son yogis, a final de cuentas. ¿Por qué? Ya que solo trabajan y meditan para complacer a Dios, y todas sus actividades están en función a eso, y se han logrado desapegar de esta necesidad, ¿no?, o de este fruto de las acciones, incluso si son acciones positivas, que va a llevar a la gente a tener este contacto con lo divino. De la estrofa de la 3 a la 6 nos dicen así: algunos filósofos sostienen que todo trabajo se ha de abandonar por ser impuro. Otros afirman que no debe prescindirse de las actividades que implican yaina. Recuerden, yaina, rito sagrado del fuego. Dana, que es la filantropía, y tapas, que es la autodisciplina. Por consiguiente, aprende de mí la verdad suprema acerca de la renunciación, o el mejor de los Bharatas, Arjuna, pues se ha dicho que existen 3 clases de renuncia, o tigre entre los hombres. Los actos vinculados con yaina, dana y tapas indiscutiblemente llevan o deben llevarse a cabo y no hay que abandonarlos, pues el rito sagrado del fuego, la filantropía y la autodisciplina santifican al sabio. Pero incluso estas actividades han de ejecutarse o parta sin apego a ellas y sin desear los frutos. Este es mi supremo e irrefutable dictamen. Y entonces, lo que saben, o los que saben, ¿no?, esos sabios que nosotros nombramos, señalan que cualquier yogi, cualquier practicante espiritual no debe abandonar las ceremonias sagradas del fuego o yaina. Que ya hablamos en episodios pasados, que no simplemente es como el simbolismo de estos rituales, sino también ese ritual interno en donde nosotros quemamos toda esa parte del ego y ascendemos nuestra energía. Las ofrendas o dádivas, también se le conoce como dana, y la práctica de la autodisciplina deben seguirse llevando a cabo. Jaina consiste en arrojar la conciencia material a las llamas de la sabiduría interior. La ceremonia metafísica del cuerpo, es decir, consiste en incinerar los deseos mortales en la percepción cósmica de Dios. Dana significa sentir que Dios es quien sufre en los demás. Por lo tanto, la acción de la dádiva conduce a la liberación. Este deseo desinteresado de ofrendar obsequios al ser superior, es decir, ofrendar los obsequios a las personas que lo necesitan. Ya hablábamos del tipo de dádivas, que no cualquiera debe ser merecedor de estas dádivas. Primero necesita llegar a un punto en el que reconoce la ayuda, y esa ayuda que pide es para desapegarse y quitarse estas cadenas del engaño. Tapas o autodisciplina, que es una práctica muy común en todos los que practicamos yoga, significa vencer la inquietud física, practicar la concentración mental también. Incluso estas buenas acciones deberán realizarse sin el apego hacia ellas o sus frutos. Eso es lo que nos dice esta estrofa. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte, que es bastante interesante. Estrofa número 7. Es incorrecto abandonar las acciones prescritas por el deber. La renunciación a dichas acciones a causa del engaño se dice que es tamásica. Voy a pasar la velita un poquito más para acá, a ver si logra iluminarme un poco más. Y entonces, esta estrofa número 7 nos dice así: este abandono de las acciones obligatorias promueve el engaño y el mal. Las personas
que abandonan por completo toda acción en este mundo material son personas sumidas en la confusión. Creen por no hacer nada que no van a generar karma, pero entonces tampoco van a evolucionar, tampoco van a avanzar. En la estrofa número 8 de este capítulo 18, quien desiste de la acción por considerarla intrínsecamente difícil o por temor a los dolorosos problemas que pudiera ocasionar el cuerpo, practica la renunciación rajástica y será incapaz de alcanzar la recompensa proveniente de la renuncia. Y básicamente, ¿qué nos dice esto? Bueno, este tipo de renunciación es catalogada como rajástica y no espiritual, por lo que no se obtiene la libertad de los lazos kármicos. Entonces, un verdadero practicante no renuncia a las actividades, incluso si son dolorosas, porque son deberes que le recuerdan a Dios. En la estrofa número 9 del capítulo 18, Arjuna dice: oh Arjuna, cuando las acciones prescritas por el deber se realizan por el solo hecho de menester llevarlas a cabo sin apego a ellos ni a sus frutos, tal renunciación se considera sádvica. Entonces, las acciones obligatorias son los deberes decretados por Dios, que incluyen lo siguiente: el cuidado del cuerpo. Entonces, esta parte de cuidar del cuerpo es muy importante. Cultivar la mente, meditar en el alma, acciones desinteresadas en beneficio de la familia, la comunidad y el mundo. ¿Sale? Estas acciones son consideradas sádvicas. Ahora, el renunciante absorto en sattva, dotado de sereno entendimiento y libre de toda duda, no aborrece las acciones desagradables ni se deleita con las agradables. Esto nos dice la estrofa número 10. ¿Y qué significa? Que todas las acciones que se realizan con el fin de comulgar con Dios son sádvicas. Ahora, la práctica de la justicia, la verdad, la compasión, la devoción, el deber, la pureza, la nobleza, la percepción meditativa del ser, son ejemplos de estas prácticas sádvicas. Y en la estrofa número 11 del Gita, para el ser encarnado, es una verdad imposible de abandonar por completo las acciones, pero a quien renuncia a los frutos de las acciones se considera un renunciante. ¿Sale? Esta estrofa nos habla de renunciar a los frutos incluso de las buenas acciones, pero no a su ejecución, para volvernos un verdadero renunciante, ya que invariablemente estamos atados al cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos que trabajar en este mundo. Entonces, es importante lo que nos menciona esta estrofa. Y en la estrofa número 12 nos dice: los tres frutos de las acciones, buenos, nocivos y mixtos, surgen después de la muerte en quienes no son renunciantes, pero jamás emergen en el renunciante. Esto nos dice lo siguiente: quien no renuncia a los frutos de las acciones acumula resultados buenos, nocivos y mixtos, en forma de un triple karma. Ahora, cuando estas semillas se riegan en un entorno adecuado, germinan y producen resultados específicos. Cuando nosotros, el universo, la ciudad, las personas, la familia, tiene esa mezcla particular para detonar este karma acumulado, entonces surge. Por eso, no necesariamente si realizamos en esta vida puras acciones bondadosas o sádvicas, significa que vamos a estar libres de esta parte karmática que se le conoce como karma nocivo o un karma mixto. Tal vez es necesario que nosotros vivamos una vida espiritual para que esto salga a la luz, ¿no? Ahora, los verdaderos yogis permanecen libres del karma incluso al ejecutar las acciones. Las siguientes estrofas nos van a hablar de las raíces de la acción y la consumación de la acción. ¿Por qué es importante todos estos temas? Bueno, porque si lo que estamos buscando es el desapego a este mundo material, y lo que nos apega son las acciones, entre más entendamos el karma yoga, entre más entendamos cómo funciona el mundo material y más nos desapeguemos de él, eso significa que nosotros vamos a estar más cerca, ¿no?, de lograr la iluminación o este desapego de este mundo material.
La estrofa número 13 nos dice: oh guerrero de brazos poderosos Arjuna, aprende de mí lo que te expondré acerca de las 5 causas que conducen al desarrollo de las acciones y que se hallan descritas en la sabiduría más elevada del Sankhya, donde toda acción culmina. Sankhya se le conoce como la sabiduría más elevada. Ya hablamos un capítulo completito de qué es el Sankhya. Consiste en poseer la totalidad del conocimiento o la suprema iluminación. El Sankhya contiene todo, entonces a través de él podemos entender cómo funciona en este mundo. De estrofa de la 14 a la 16. El cuerpo humano, el pseudoagente que mora en él, sus múltiples instrumentos, sus diversas y variadas funciones y finalmente el quinto factor, la deidad que los preside, el destino. Estas son las 5 causas de todas las acciones, correctas o erróneas, que el hombre lleva a cabo por medio del cuerpo, la mente y la palabra. Siendo esto así, aquel que con una conciencia distorsionada y un entendimiento no esclarecido del ser se considera el exclusivo hacedor de las acciones, no ve realmente la verdad. Aquí empieza la explicación con las 5 causas que conduce la acción que menciona la estrofa número 13. Ahora, el cuerpo es la primera causa. Sin estas acciones físicas, mentales, sin el cuerpo, las acciones físicas, mentales y espirituales no podrían llevarse a cabo. Es decir, no existiríamos en este mundo material. La segunda es el ego. Sin esta conciencia del yo, de individualidad, no se podría dirigir ni ejecutar esas actividades por el cuerpo, por la mente, entonces no podría funcionar. 3. Los 5 sentidos, los 5 órganos de acción, la mente, que es quien los coordina, y la inteligencia, que es los guía, sería la tercera causa de las acciones. La cuarta son las actividades de las 5 corrientes vitales. Para los que conocen un poquito de yoga o de ayurveda, son los vayus. Cristalización, asimilación, circulación, metabolismo y eliminación. Básicamente eso que pasa en el cuerpo. El quinto es el destino. Ahora, muchos por ahí creen en el destino, muchos por ahí no creen en el destino. Desde el punto de vista del Gita, ¿qué es el destino? Es el conjunto de efectos de acciones del pasado que se alojan en la mente. El destino es el que tú mismo has creado a través de las acciones del pasado, en esta y en vidas pasadas. Creo que no me ilumino más y creo que la voy a poner aquí la lucita, por lo menos se ve mejor en el video. Vamos a seguir con la estrofa número 17. Cuando el yogi logra disolver, la estrofa número 17 dice así: quien posee una inteligencia libre de impurezas y ha superado la obsesión del egoísmo, aun cuando dé muerte a estas personas prestas para la batalla en Kurukshetra, en verdad ni mata ni está sujeto a las consecuencias de tal acto. Y aquí viene algo bastante interesante, porque habla sobre la muerte, habla sobre Kurukshetra. Si tú recuerdas el capítulo 1, prácticamente Arjuna está en esta batalla y tiene que matar a sus parientes. Entonces, esta estrofa refuerza los resultados ya decretados por los efectos kármicos. Es decir, tú no te puedes liberar del karma, y enfatiza que Arjuna es solo un instrumento para hacer cumplir la ley divina. 1. De su karma personal, que ha encarnado en un poderoso guerrero, que aparte es el rey y aparte tiene que recuperar su reino. Por otro lado, los primos usurpadores de este reino tendrán que morir. ¿Por qué? Porque está designado así por la ley divina. Ambas partes son solo un instrumento de este gran plan. Entonces, Arjuna tendría que prestarse como instrumento porque eso satisface a Dios. Estrofa número 18. El conocedor, el conocimiento y lo conocido constituyen el triple estímulo de la acción. El agente, el instrumento y la actividad son los 3 cimientos de la acción. Esta estrofa es clara sobre todos los componentes esenciales para la ejecución de la acción. Los dice muy claramente. Los 3 grados de conocimiento de la acción y del carácter es lo que viene en las siguientes estrofas de este capítulo número 18. Estrofa número 19. En la filosofía Sankhya se afirma que el conocimiento, la acción y la gente pueden ser de 3 clases, conforme a las diferencias de los 3 gunas. Escucha con atención lo que te diré sobre esto. Sankhya se ocupa o esclarece a detalle los 3 gunas que darán las cualidades a todas las acciones.
Así como nos da cualidades a cada uno de los seres, a cada uno de nuestros pensamientos, también da las cualidades a las acciones que cada uno de estos seres realiza. La estrofa número 20 dice: Oh Arjuna, has de saber que es de naturaleza sádvica aquel conocimiento por medio del cual se percibe en todos los seres al único e indestructible espíritu, al individuo en lo divino. La estrofa hace alusión a la frase todos somos uno. Todo ese conocimiento y experiencia que Dios lo abarca todo es sátvico. Ahora, en la estrofa número 21 nos dice: mas comprende que es la naturaleza rajástica aquel conocimiento que en la totalidad del mundo los seres perciben múltiples y variadas entidades distintas. Básicamente, la idea de separación, de individualidad, el identificarnos con el engaño cósmico es rajástico. El creer que somos un individuo es algo rajástico y esto nos lleva a la acción. Ahora, la estrofa número 22. Y se considera tamásico el conocimiento que además de ser trivial y elemental se concentra en un solo efecto como si fuese el todo, sin tomar en consideración el motivo ni ceñirse a los principios de la verdad. En estos seres tamásicos, el único propósito de la vida se concibe desde un aspecto individual y totalmente inmersos en el engaño y en el mundo material. Es decir, lo bueno es lo que me beneficia, lo malo es lo que no me beneficia a mí. Este sentido de individualidad, además este aspecto totalmente engañoso de lo que es la realidad del universo, es lo que nos lleva a acciones tamásicas. Dicen por ahí los que saben que en el mundo en el que nosotros vivimos es predominantemente rajásico. La verdad es que muchas veces nos presentamos en situaciones que no podemos entender o comprender de algunos seres muy particulares que realmente creemos o pretendemos que no tienen un alma o que no tienen esta parte divina dentro de ellos. Y estos seres son los seres tamásicos que viven en tal engaño que creen que incluso sus acciones egoístas son beneficiosas para ellos y lo único que causan es sufrimiento para ellos y para los demás. En la estrofa número 23 nos dice así: se dice que es sátvica la acción de origen divino y que se realiza en un estado de completo desapego, sin experimentar atracción ni aversión y sin desear sus frutos. Aquí comienza la explicación de cómo se relacionan los tres gunas con el karma o con la acción. Regularmente nosotros tenemos un objetivo muy planteado y tenemos el deseo de obtener algo de lo que estamos haciendo. La capacidad de soltar esa parte del fruto de las acciones, la capacidad de soltar el resultado y hacer algo que te nace de corazón, porque muchas veces somos personas que realizamos acciones bondadosas de corazón, pero no somos capaces de soltar el resultado. Queremos que las cosas pasen y que otras personas actúen como nosotros lo tenemos programado, ¿no? Y entonces, estas son las dos partes de renuncia que veíamos al principio. Y aquí nos explica cómo esas acciones, toda esa parte, va a estar influenciado por los tres gunas. La acción sátrica debe tener, en primer lugar, el sello de la aprobación de Dios. El que realiza la acción estar totalmente desapegado. ¿Y cómo podemos saber la aprobación o el sello de la aprobación de Dios? Bueno, si seguimos nosotros un camino espiritual particular, siempre hay preceptos divinos. Por ejemplo, el yoga nos dice no violencia, limpieza, claridad, desapego, santosha, ¿no? Tapas, que es austeridad. Entonces, como yogis ya lo tenemos, como cristianos lo tienen, como judíos lo tienen, y básicamente todo se resume en tratar de enaltecer las cualidades divinas que todas las religiones y que todos consideramos que tiene Dios. Esas son el sello aprobatorio de Dios. Ser compasivo, ser bondadoso, ser desapegado, por ahí va. Es más fácil realizar una acción placentera, libre de apego y liberarse de ese apego a la acción. Pero una acción desagradable, descrita por el deber, es difícil llevarla a cabo sin experimentar repulsión, ¿no? El criterio que rige cada acción debe ser generosidad sádica. Y vamos a regresar un poquito en esta parte de la repulsión. Imagínate tú por ahí que ya tienes como precepto el no matar, ¿no? En esta parte, Paramahansa Yogananda, en su explicación del Gita, nos da un ejemplo muy claro que habla sobre
un yogi ya ha alcanzado esta parte sádico que se da cuenta que un niño está a punto de ser mordido por una serpiente venenosa. Entonces, lo único que puede hacer el yogi es matar a esa serpiente. Es decir, está realizando una acción violenta, pero al estar desapegado, porque ese yogi haría lo mismo por el niño o por su peor enemigo, porque una de las leyes divinas es respetar la vida y desde el punto de vista del Gita, la vida del ser humano es más importante. Y aquí podemos entrar en discusión y te voy a comentar por qué el Gita lo considera de esa manera. Bueno, porque independientemente de a lo mejor de la simpatía que podemos tener con los animales, ellos ya siguen un dharma, es decir, están libres de acciones egoístas. Por lo tanto, ellos incluso cuando mueran van a encontrar esta comunión con Dios, ¿no? Básicamente, no están sujetos a las leyes kármicas en el sentido como el ser humano está. Es decir, no tienen libre albedrío. Ellos actúan conforme a su propia naturaleza. Eso los va a ir evolucionando poco a poco, según el Gita y según muchas tradiciones budistas, hasta encontrar un cuerpo humano. El ser humano, por otro lado, tiene este libre albedrío, es decir, tiene una dificultad adicional. Entonces, mantener la vida del ser humano es muchísimo más preciada. ¿Por qué? Porque le permites la oportunidad de seguir trabajando de esta conexión con Dios. ¿Sale? Ahora, es importante tomar que todo criterio de la acción debe ser seguido por una generosidad sádica. Estrofa número 24. Se afirma que es rajástica la acción inspirada por el anhelo de satisfacer deseos personales o la que se lleva a cabo con el egoísmo y enorme esfuerzo. Rajas es la apasionada energía de la creación. Siempre queremos estar creando algo, siempre queremos estar compartiendo algo, siempre inquietos y en constante movimiento. El deseo es su inseparable compañero, así que Rajas implica ejercicio constante de la voluntad bajo la dirección del ego. Amante de la materia e identificado con el cuerpo. Bajo la influencia de tamas, toda esta acción se vuelve vil, se vuelve mala, se vuelve dañina. Bajo la influencia de sattva son actividades rajásticas y se ennoblecen, ¿vale? Entonces, la cualidad tamásica o rajástica le da un matiz diferente a Rajas. Ahora, estrofa número 25. La acción tamásica es aquella que se origina en la ignorancia espiritual. Quien la ejecuta desconoce los principios, las propias capacidades y no considera las consecuencias, la parte de la salud, de la riqueza y de la influencia, así como el daño que pudiera ocasionar a otras personas. Y aquí es muy claro el Gita, las acciones tamásicas tienen egoísmo ciego. Las rajásticas tienen esta parte egoísta, pero no es tan ciega. Están las tamásicas desprovistas del sentido común, el criterio, y es capaz de proveer y es incapaz de prever las consecuencias de sus actos. Entonces, estas partes tamásicas es cuando nosotros decimos, es una persona que no tiene sentido común. Las hay, son personas tamásicas o acciones tamásicas. No siempre vibramos en un solo guna. Las personas tamásicas están bajo la influencia de emociones ciegas o violentas, haciendo caso omiso de posibles consecuencias de sus acciones. Por eso son capaces de doñarse a ellos y a los demás y no darse cuenta de que lo están haciendo. Estrofa número 26. Se conoce como sádico a la gente que se encuentra desprovisto de todo egoísmo, apego, que permanece inmutable ante el éxito, el fracaso y que se haya dotado de valor y entusiasmo. Estrofa 27. Se denomina rajástico aquel instrumento de la acción o agente que está lleno de apego y lleno de deseo por obtener los frutos de las acciones y lleno de codicia, impureza e inclinaciones crueles y que se regocija o deprime con facilidad. Y la estrofa número 18. El agente tamásico vacila sin cesar en cuerpo y mente y carece de escrúpulos, posterga sus deberes, es inconsciente, perezoso, arrogante, malintencionado y quejumbroso. Aquí se mencionan nuevamente las características de las personas sádicas, tamásicas y rajásticas. Tú puedes ir midiendo con estas características cuál es predominante en ti. Seguramente las rajásticas con ciertos matices sádicos y tamásicos. Lo que debes empezar a evitar, uno, es si has logrado generar acciones previstas por esa
energía divina que habita dentro de ti, por esa luz divina que habita dentro de ti, ahora empieza a no controlar para poder desapegarte del fruto de las acciones. No importa quién y cómo reciben las acciones y no importa el resultado de eso que estás haciendo, ten por seguro que serás recompensado por Dios, que a final de cuentas es lo que estamos buscando. Ahora, las siguientes estrofas de qué nos van a hablar, y esto es muy interesante. 1. La inteligencia o Bude, la fortaleza o Driti y la felicidad o Shukam. Las expresiones superiores e inferiores, es decir, cómo estas tres se ven influenciadas por los tres gunas. De la 29 a la 30. Oh conquistador de la riqueza, te explicaré ampliamente y por separado en qué consisten, de acuerdo con los gunas, las tres modalidades distintas de la inteligencia, la fortaleza. Te ruego que escuches. El intelecto sádico o parta es aquel que discierne acertadamente los senderos de la acción motivada por el deseo y de la renunciación, de lo que no debe hacerse y de lo que debe hacerse, como causas respectivas del miedo y de la ausencia de temor, del cautiverio y de la salvación. Y entonces, cuando el practicante ha desarrollado de manera apropiada la inteligencia o buddhi y la fortaleza driti, ambas imbuidas de la elevadora cualidad sádvica, su vida se halla bajo control. Y un control real, no un control por ahí en esta parte de que se influye por la ignorancia. Entonces, un control real, es decir, tenemos esa capacidad de saber qué quiere Dios para nosotros, incluso sabemos el resultado de las acciones, pero estamos desapegadas de ella. Ahora, estrofa 31. Oh parta, el intelecto rajástico es aquel que hace al hombre percibir en forma sumamente distorsionada lo correcto, el dharma, y lo incorrecto, adharma, lo que debe hacer y lo que no debe hacerse. Entonces, Rayas confunde primero lo correcto y lo incorrecto, pues ejecuta las acciones sin discernimiento. Las dudas y la desconfianza construyen una muralla defensiva de reafirmación personal, que básicamente esto es lo que hace al ego fortalecerse, ¿no? El yo tengo la razón, los demás están equivocados. Las cosas se tienen que realizar a mi manera, porque si no se realizan de esa manera, entonces no se está valorando, no se está pagando, no se está efectuando ese fruto que yo estoy esperando por las acciones bondadosas que estoy realizando. Y es muy común caer como en estos aspectos cuando hemos logrado al fin entender cuáles son acciones bondadosas, pero se ven empañadas por esta parte rajástica y tamásica que no nos permiten desapegarnos por completo del resultado. Ahora, la estrofa número 33, o parta, el intelecto tamásico es aquel que hallándose envuelto en tinieblas, considera la irreligiosidad como religión y juzga a todas las cosas de manera pervertida. En estas personas el intelecto está eclipsado por la ignorancia y plagado de sufrimiento. No siguen la senda común del hombre rajástico, siguen una vida más bien antinatural. Entonces, gracias a Dios, no estamos en un mundo que esté dominado por esta tendencia. Son impredeciblemente irracionales este tipo de personas. Cuando usan esa inteligencia se causan daños a sí mismo y a los demás. Sí hay personas con estas características, gracias a Dios, yo por lo menos no tengo a mi alrededor muchas de estas personas y de hecho yo podría atreverme a decir que no hay ninguna a mi alrededor. Pero bueno, todo puede pasar, siempre nos vamos a encontrar de todo en esta vida. Estrofa número 33. Se denomina fortaleza driti sática o parta a la inquebrantable perseverancia por la cual se controlan las funciones de la mente, el prana y los sentidos, mediante las prácticas del yoga, a fin de evitar que se degraden, que fluctúen caprichosamente. Driti en este contexto no significa fortaleza, más bien habla de una firmeza interior procedente del autocontrol y de la continuidad de la percepción del alma, que produce un estado constante de fortaleza. Básicamente a eso se refiere en este apartado. Entonces, el driti sádvico capacita al yogi a permanecer en el estado búdico sádvico y la realización divina a través de la percepción del alma. Es todo esto que nos ha ayudado a mantener nuestra vista puesta en Dios y mantener este intelecto lejos de los efectos sáticos que pudiera traer.
Entonces está padrísimo, ¿no? Porque es como el driti, es decir, la fortaleza, nos impulsa a mantener este intelecto sádvico presente en nosotros durante cualquier actividad. Claro, podemos tener estos destellos de inteligencia. Sin la fortaleza interna, estamos oscilando. Siempre es mejor algo que nada. Ok, entonces con esto vamos a poner fin al capítulo del día de hoy. Particularmente quiero terminar este capítulo con una meditación, ¿no? Ya que es de noche, por lo menos aquí, y está completamente oscuro, quiero que medites poco a poco en todas estas palabras que hemos venido escuchando. Entonces, lo que vas a hacer con este video, vas a seguir escuchando mi voz y solamente vas a ver esta vela. Por ahí el video se va a oscurecer, tú no te preocupes, lo único que tienes que mantener es tu vista puesta justo aquí, en esta vela, en este instante, en esta luz. ¿Vale? Quiero que veas la vela y quiero que poco a poco empieces a entender todo aquello que has aprendido con estas pláticas, todo aquello que te ha traído de una u otra manera estar aquí y ahora, presente escuchando esas palabras. Quiero que veas esa luz como ese gurú, como ese maestro interno, que te guía, ese maestro interno que permite que la abundancia esté alrededor tuyo, que permite que personas nobles te acompañen. Esa luz divina que te guía y te lleva hacia personas que te llenan de luz, a personas que te ayudan a brillar más tu luz propia. Quiero que agradezcas de corazón, viendo esta vela, por todo aquello bueno que existe en tu vida. Pero también agradece de todos los retos, de todos esos desafíos que se han presentado en tu vida. Quiero que también honres y agradezcas tu práctica. Honres y agradezcas a todas y cada una de las personas que hacen posible estos videos, que lo han compartido contigo, que te acompañan en su casa, en otro momento, en otro espacio, también escuchando estas palabras. Quiero que agradezcas y que honres todas aquellas acciones bondadosas que has realizado hacia los demás. Y quiero que te desapegues del resultado, sin importar si las personas han sido agradecidas o no, si el resultado ha sido satisfactorio o no. Desapégate del resultado. Permite que esa luz divina que habita en ti siempre guíe tu camino. Que sea Dios quien guía tus acciones. Conviértete en ese instrumento de esa luz. Permite también que el fruto de las acciones vayan directo hacia Dios. Tú no te preocupes si las otras personas, si las circunstancias son favorables o no, si las personas son agradecidas o no, si las personas reaccionan como quieres que reaccionen. Simplemente agradece por la oportunidad de servir a Dios. Y permite que todo aquello, todo ese fruto de esas acciones, vaya directamente a Dios. Cierra los ojos un momento. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Y desde ahí, con esa conciencia de esa luz divina que habita en ti, voy a cantar un mantra. Si te lo sabes, canta conmigo. Si no, simplemente escúchalo. Es un mantra que permite que Dios sea auspicioso con nosotros, que nos llene de bondad, que nos llene de todas las cualidades que necesitamos en nuestro camino. Om Samno Mitra Samvaruna Samno Vava Tvariyama Samno Indro Parasprati Samno Vishnur Urukrama Namo Brahmani Namaste Vayu Tvamiva Prakya Sambramasi Tvamiva Prakya Sambrama Vadisyami Ratyam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmam avatu,
Tat Bhaktaram Avatu, Avatu Mam, Avatu Bhaktaram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Permite que tus palabras, tus acciones y tus pensamientos hagan feliz a todos los seres. Permite que tus palabras, tus pensamientos y tus acciones traigan felicidad a tu vida. Suavemente abre tus ojos y con esa imagen de esa luz divina que habita en ti. Gracias por compartir este capítulo más del Gita conmigo. Gracias por formar y ser parte de esa luz en mi camino. Gracias por todo aquello que has brindado a mi vida. Y si en algún punto, en algún momento, no he demostrado esa gratitud, permite que sea Dios quien te agradezca en mi nombre. Yo soy Ram, gracias por compartir y Namaste.